Ahora, dicho esto, que no sea hipócrita la oposición también, porque se rasgan las vestiduras. El coordinador del PAN en el Senado, que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O al presidente del PAN, insisto, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cártel inmobiliario quiere decir corrupción. O ya de plano, ya es mejor ni hablar, pero el presidente del PRI, que además de todo va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas. O sea, aparte de corrupto, vende patria. Hay que poner todo en su lugar. Cuando le preguntan a Calderón en una entrevista que cómo llegó al poder, que si hubo fraude, dijo, pues haya sido como haya sido, yo llegué a la presidencia. ¿Qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta para hacer una reforma electoral? Reina, si vienes mañana te doy la palabra. Presidenta, ya usted lo empezaba a comentar y también el titular de la comisión. El gran reclamo quizás de la oposición es que no consideran que se les vaya a tomar en cuenta en términos formales dentro de la redacción del proyecto que se enviará después al legislativo, ya que su participación dentro del propio legislativo está muy mermada y a ellos les gustaría formar parte de la redacción del documento que se enviará. Dentro de lo que comprendí, nada más para ser claros, no está contemplada un espacio formal para que los partidos políticos de oposición también participen en la redacción de la misma, sino únicamente en la lluvia de ideas general. ¿Es correcto esto? Es correcto. Bien, Presidenta, gracias. Ahora, se cumplen ya 30 días del caso famoso de dato protegido. 30 días de disculpas de la ciudadana Carla María Estrella relacionados a esta denuncia. Para un poco vincularlo con la reforma, ¿está contemplado o se ha discutido, han platicado acerca de la posibilidad de modificar la violencia política de género? Sí, tiene que discutirse todo. Y las sanciones también. Bien. Ahora, ya al finalizar este caso, ¿alguna reflexión final sobre lo sucedido? Fue un caso que se discutió mucho en redes sociales, etcétera. Yo me imagino que ya poco se va a hablar de esto. ¿Qué más hay que decir, si es que algo? El poder se ejerce con humildad. Gracias. Todos, y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no sea hipócrita la oposición también, porque se rasgan las vestiduras. Y nadie justifica una u otra cosa. Yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez, en la justa medianía. Esa es mi posición. Lo aprendimos de un grande, el presidente Benito Juárez, y del legado que le dio el presidente López Obrador a ese pensamiento juarista. El pueblo no quiere que regresen los gobernantes que usaban parafernalias, que se alejaban de la gente. Eso no quiere la gente. Y nuestro movimiento surgió con un sentido ético y de cercanía con el pueblo muy profundo. Esa es mi posición y siempre la voy a mantener. Y así me comporto de toda mi vida, desde antes de ser incluso servidora pública. Ahora, es una cosa, y eso es algo que tendrá que definir Morena y seguirlo diciendo, y a mí me toca como presidenta de la República seguir planteando esto porque es un asunto histórico, político, ideológico y ético. Pero hay mucha hipocresía en la oposición. Lo dije el viernes. O sea, el coordinador del PAN en el Senado,
que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O al presidente del PAN. Insisto, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cártel inmobiliario quiere decir corrupción, quiere decir que los alcaldes y sus funcionarios se beneficiaban de violar el uso de suelo y dar permisos violando el uso de suelo para que se construyeran pisos de más en la alcaldía a cambio de moches. Está detenido el que fue el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y está reconocido que este era su modus operandi por empresarios inmobiliarios. Quienes están detenidos regresaron inmuebles. O sea, no es no son palabras lo que estoy diciendo solamente, sino que hay investigaciones en su momento. Entonces ahora resulta que este personaje o esta persona ahora también quiere dar clases de ética o de moral. O ya de plano, ya es mejor ni hablar, pero el presidente del PRI, que además de todo va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas. O sea, aparte de corrupto, vende patrias. Entonces, hay que poner todo en su lugar. Todo en su lugar. Entonces, a los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado, no hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas, siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo, de todas las formas. Pero por eso digo, aquí hay unidad, no hay pensamiento único. Qué bueno, no somos aquellos partidos que si alguien decía algo contrario a el presidente del partido, pues entonces ya era expulsado. No, no hay pensamiento único. Pero hace rato decía el haya sido como haya sido, a lo mejor los jóvenes no saben qué es eso. Cuando le preguntan a Calderón en una entrevista que cómo llegó al poder, que si hubo fraude, dijo, pues haya sido como haya sido, yo llegué a la presidencia. ¿Cómo? Presidenta, cambiando un poco de tema, hubo unos comentarios por parte de un comentarista de Fox News en días recientes, no sé si es un programa de noticias o de opinión, pero más allá de ello, la frase fue muy dura y ahora está siendo utilizada en medios de comunicación. La CIA ya está volando drones de vigilancia sobre territorio mexicano. Usted ha comentado bastante al respecto de esto, pero nada más para la particularidad de este caso, ¿está volando la CIA drones sobre territorio mexicano? A ver, si llegara a haber alguna, en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona. Dentro de los marcos de colaboración, no es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo. Pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero,
que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente, que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca. Y que en todo caso, si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace. No es de ahora, es algo que se hace de siempre. O se ha hecho en condiciones muy especiales, no se hace de siempre, lo dije mal. Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular. Por último tema, Presidenta, la oposición en una… Y de paso, ¿cómo dice el himno? Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Presidenta, la oposición, bueno, entiendo que ya no se dicen de oposición este grupo, pero una nueva facción opositora política de una derecha un poco más radical ahora está llamando a una nueva marcha, nueva versión de estas marchas rosas. La resistencia es como se hacen llamar, los encabeza una alcaldesa y estarán marchando en días próximos y haciendo también un foro, entiendo. ¿Para qué? Pues el comunicado lo que comunica de manera textual, se lo puedo leer, es porque ya no es tiempo de callar, porque el poder abusa, porque cuando el poder abusa la ciudadanía resiste, porque México no se rinde, se organiza, porque la ciudadanía despierta, vinculada y en resistencia es el camino para salvar a nuestro México. Y es una marcha de alguna manera en resistencia, me imagino que al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién está llamando eso? Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta. No, bueno. Sí. Como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. A ver si tienes fotos ahí me las enviaron ayer. Esos son medicamentos de… A ver si quieres poner video, creo que había uno, ¿no? Gracias. Quisiera primero preguntarle acerca de que el exconsejero del IFE, Rodrigo Morales, dice que se ven tintes de autoritarismo en la reforma electoral. Es que el expresidente… Él fue conmigo en el CCH, por cierto. El expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que sería una reforma electoral a modo. Y en general ya empezaron algunos debates en las redes sociales y la oposición dice pues que Morena tendría el total control del INE. ¿Qué le dice a usted a todos estos que piensan así y qué mensaje les enviaría? ¿Por qué no dijeron nada? A ver, pregunto. ¿Por qué no solo no dijeron nada? ¿Por qué validaron el fraude electoral del 2006? ¿Por qué validaron la compra de votos del 2012? ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no se manifestaron para que se abrieran todas las casillas en el 2006? ¿Por qué se negaron a abrir las casillas? ¿Por qué ahora en la elección del 2021 retiraron de la boleta
a Félix Salgado y a Raúl Morón por un supuesto fallo en el registro de sus gastos en la campaña, en la precampaña. ¿Por qué hicieron una sanción distinta a la que se había hecho históricamente? ¿Por qué no dijeron nada con las resoluciones diversas del INE en contra de un partido político? Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza. Entonces, va a ser abierta la discusión. Todavía no hay nada decidido. No hay una propuesta construida. Tenemos nuestras ideas. Y vamos a tomar en cuenta, sí, a los expertos, pero también a la gente, al pueblo. ¿Qué opinan? Recuerden que ya hubo 2 reformas. Ya nos adelantamos a una parte de la reforma electoral. A partir del 2030 ya no hay reelección. Y a partir del 2030 no se puede quedar en ningún puesto de elección popular un familiar hasta el 4º nivel. No hay nepotismo. Esa ya se aprobó, esa ya está, esa ya es parte de la Constitución. Vamos a ver qué opina la gente, si es para el 27 o es para el 2030. Está abierta la discusión, pero sí, ellos pues representaron una época en el país que afortunadamente pues ya no está. Ahora, ¿qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido de Calderón? Porque así fue, ¿no? Un presidente espurio que llegó en el 2006 con un fraude electoral, consejeros del entonces Instituto Federal Electoral que se negaron a abrir todas las casillas, a pesar de que al haber abierto el 8% se redujo la diferencia, porque no se habían contado bien los votos. ¿Qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta para hacer una reforma electoral? El haya sido como el haya sido. Presidenta, muchas